Radio Mundial 2020. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono. Buenos días América, buenas tardes en España, buena noche en Filipinas y Japón. Henos aquí como todos los fines de semana en el Shabbat, nosotros promoviendo el arte y la cultura, particularmente la cultura maya, la cultura de Chiapas. En la voz femenina vuelve de vacaciones la licenciada Norma Islas Ruiz. Hola, buen día a todos. Esperemos que ya nos estemos acoplando con lo que es ahorita el cambio de horario, ¿no? Que ya vamos a hacer una semana. Esperemos que mucha gente ya esté como uno, ¿verdad? Acoplándose a todo. Con su reloj. Con el reloj también, a veces. Por ejemplo, el nuestro ya está hasta adelantado. Sí, pues. 1 hora de más. Bueno. Muy bien. Aprovechamos también para darle las felicitaciones a las siguientes personas, deseándole bendiciones y pasen un excelente sábado en compañía de sus seres queridos. A la señora María Lidia Hernández Moguel, muchísimas felicidades, es la optometrista. Sí. El doctor José Alberto Cancino Gamboa, Gaspar Romero, colega periodista, ¿eh? Así es, Edgar Castillejos y Mario Mundo. Muchas felicidades. Vamos a poner un luto en nuestro programa porque anoche dejó de existir un ilustre chiapaneco que llega a la inmortalidad desde que es él. Desde que nace es un hombre que en Tonalá, Chiapas, empieza a destacar y la peña artística está de luto hoy y hablaremos ampliamente durante todo el programa dedicado justamente al maestro Rodolfo Dissner, ¿verdad, Lick? Así es, fallece a los 91 años de edad, ¿no? También era muy conocido como el alquimista de oro. Sí, es que con sus manos movía el barro y lo hizo tan bello que logró trascender las fronteras nuestras. Tenemos toda la biografía del ilustre chiapaneco y nuestro homenaje más sentido para toda su familia en Tonalá, Chiapas. Les mandamos las condolencias. Bueno, vamos a hacer también hoy un lanzamiento
mundial, porque hay un joven artista virtuoso del violín, David Arturo Tapia Bossieri. Él, licenciado en música, ya a punto de su titulación por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con ya 8 años como profesor de violín, y es justo quien ahora en la portada de nuestro programa hace esta presentación. Destacar que Guibaldo Góngora, aquí presente, Gracias, es maestro. quien ha abierto un estudio que cada día nos da sorpresas. Por ejemplo, esta grabación usted la hizo en su estudio Efectivamente. y recreado con otras imágenes, que eso habla mucho de su gente, de los técnicos que detrás de este estudio que se llama Eros Records. Eros Records, Ajá. está a las órdenes de los artistas de toda la entidad que deseen producir algo con el maestro Valdo Góngora. Claro, bueno, ya desde tiempos atrás hemos estado trabajando con audio y pues un pequeño estudio ahí que tenemos de grabación, pero ahora pues también siguiendo la misma línea, sobre todo las actualizaciones, ¿verdad? Sí. Que ya todo lo que se escucha se ve, como en el caso del radiófono, ¿no? Sí. Que inicialmente era un programa de radio, sí, ¿no? para el oído nada más. No nos veíamos, ahora ya nos vemos, ya Sí. pueden ver nuestra guapura además, maestro. ¿Cómo no? Bueno, pues ahora igual ya pasa lo mismo con la música, todo el mundo trae una maquinita en la mano, un celular y todo es audiovisual el día de hoy. Entonces ya no nada más es escuchar, aunque también es muy placentero escuchar, pero pues ahora ya todo el mundo quiere ver, entonces pues ya nos las ingeniamos para hacer videos también aquí en el estudio, maestro. Entonces estamos estrenándonos con David Tapia Bossieri. Excelente. Grabamos los videos, grabamos el audio y ese es el resultado con este tema, Un Mundo Maravilloso, algo que interpretara Louis Armstrong hace muchos años con su maravillosa trompetota. Maestro. Bueno, maestro, el día de hoy hemos decidido, por acuerdo del colectivo, honrar al maestro Disner Clavería, porque nos dijo adiós anoche y para siempre. Un artista que tenía una técnica y un estilo propio, manejar la arcilla y ponerle tonalidades. Sí. Y trascender no solamente con el premio Chiapas, sino sus obras están en muchos lugares del extranjero y usted sabe ¿sí? mucho de él. Bueno, sí, porque tuve la fortuna de conocer a Rodolfo, de contar con su amistad y en varias ocasiones convivencias. Muy entrañable, mi querido Rodolfo, que donde quiera que esté recibe todo mi cariño. ¿Nació dónde él? Él es de Tonalá, él es turulo.
es de ahí de Tonalá, Chiapas. Yo tuve la oportunidad de conocer su taller ahí en Tonalá precisamente, me enseñó cómo trabajaba los hornos y varias veces lo visité en su domicilio allá en Tonalá. Aquí ya tenía con Damaris, su hija Damaris, que ya tiene la galería Rodolfo Disner, y pues ya tenía varios años radicando acá, ya tenía rato que no lo veía porque pues con esto de la pandemia pues no nos vemos, ¿no? Todos nos escondimos. Todos nos escondimos. Oiga, pero usted conoció cómo forjaba a fuego limpio como la obra. Yo tuve oportunidad de ver cómo él trazaba y colocaba piedritas y las metía al orden, y cuando salían de allí, ver la amalgama ya después de todo lo que él había pinceleado, por así decirlo, y era maravilloso. Era increíble ver cómo se podía transformar, que le metía cuentas de vidrio, le metía pedazos de bronce, cobre, hacía unas cosas maravillosas, Rodolfo. Creo que con él se muere también todo ese arte. No sé si hay alguien que lo vaya a continuar. Pues Damaris es un poco más de literatura, ellas, bueno, pues también tienen, pues evidentemente el gen, ¿no? Y seguramente, creo que parece que Dinora, una de las hijas, le gusta también esta cuestión de las artes plásticas, ¿no? Pero pues yo supongo que van a continuar la carrera del papá porque pues por merecimiento, ¿no? Para empezar, ¿no? Y luego pues estamos hablando de un premio Chiapas 2000, mi querido maestro. ¿Cómo no? El maestro Disner, laureado por todos lados, y yo a mí cuando me hizo el comentario un amigo en común, que habían otras personas de otros países que les gustaba la obra de Rodolfo Disner, y me dicen que aquel artista famoso, genial en su interpretación del Guasón en la película de Batman, ¿no? Jack Nicholson. Ah, sí, él tiene obras. Tiene obras de Rodolfo, ¿no? Y bueno, y aquí nada más, pues para muestra un botón, el gran mural que existe en el, ¿cómo se llama? La biblioteca que está aquí en el 5 de Mayo. Sí, en el... la biblioteca... Jaime Sabines. En el Jaime Sabines. Sí. Todo ese mural es de Rodolfo. El escudo de la UNACH, que está afuera, también es de Rodolfo, por mencionar algunas cositas, ¿no? Pero su obra es muy vasta. Sí. Él tiene Quijotes, tiene sirenas, mujeres, tiene sus famosos Cristos, los crucifijos de Rodolfo. Yo tengo la fortuna de que él me regalara entonces en una exposición que hicimos uno de esos, que es uno de mis más más preciados tesoros que conservo de él con mucho cariño. Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido maestro Milton, de Rodolfo, independientemente de toda su trayectoria que estudió en la Universidad de San Carlos? Aquí en este libro que voy a mostrarles, a ver si lo puede enfocar aquí tantito la cámara. Nuestro querido Alan. Este libro lo edita la universidad, la UNACH, y es una obra magistral. Aquí incluye entrevista con Rodolfo, incluye imágenes de sus obras. Este libro yo no sé si todavía exista, parece que ya se agotó, ya es agotado, ¿no? Sí, se ve, es de antología, ¿eh? Sí, pero es una antología. Precioso. Esto es precioso, y aquí sí. hay una entrevista con Rodolfo. Él va narrando desde su niñez hasta su edad. ¿Hablaba usted de un locutor que lo entrevistó o lo conocía o admiraba su obra, Carlos Fuentes? Sí, como no, de hecho él aquí lo menciona, hay unas líneas aquí que dice: observé con admiración la obra plástica del ceramista chiapaneco Rodolfo Disner. Confieso que mi primera impresión fue que era un alemán avecindado en México, pero luego constaté que es chiapaneco, con una propuesta estética muy singular. Bueno, Carlos Fuentes. Bueno, quiero concretar con las palabras del periodista Joaquín Gutiérrez Niño, sí, lo que es el maestro Disner. Toda una celebridad. Total. Con 2 palabras. Sí, maestro. Así que todo nuestro homenaje es para él. Hoy, en el radiófono, edición del día 10, en el que recordaremos más adelante con Chávez Quiñones al héroe de la
Revolución Mexicana, que es Emiliano Zapata, ¿no? Salazar, ¿no? Emiliano Zapata Así Salazar, que un día como hoy también es Sí. acribillado, porque no es otra la palabra. Una celada que le Allá juegan. en Chinameca, Una ¿no? traición, sí. Sí, maestro. Bueno, hablemos de este joven que usted nos ha hecho el favor de traerlo para este lanzamiento, porque antes de ser músico dice que él está comprometido con la disciplina del arte musical. Sí, como no. Antes de ser músico es una persona comprometida con el trabajo y la disciplina, ¿no? Y yo conozco a David desde, ¿qué será? Tendrá como unos 7, 8 años más o menos, que lo invito a hacer un proyecto que se llama Ocochugüe, que usted conoce ese proyecto de Ocochugüe. Lo invito, probamos, checamos, parece que no hubo química. Sin embargo, desde ese entonces lo invito a una grabación que tengo también dentro de mis trabajos, participa allí y siempre lo tenemos de cerca, ¿no? Está dentro de los principales contactos musicales. Desde los 15 años comenzó a laborar en micronegocios y como ayudante de diversos puestos, pero bueno, él tenía que irse por donde el gen le obligaba, Sí. ¿no? Y ha formado parte de diversas orquestas sinfónicas como la Orquesta Sinfónica Juvenil del estado de Chiapas, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas y Esperanza Azteca Nacional, Cuarteto de Cuerdas Elementos, Cuarteto Musical Boston y Dúo Musical Tapia Rojas. Hace unos días presentamos también a Jorge Tapia, el pianista, y pues son una química muy buena, ¿no? Es una misma generación. Pues de algún modo sí, parece que David es un poquito mayor que, no, al revés, Jorge parece que es un poquito mayor que él, pero pues ahí van, y luego congenian muy bien, les gusta el jazz, el blues, les gusta lo nuevo, lo alternativo, Sí. y además talentos chiapanecos como Pocos, tal. Sí. pocos como él, porque por ejemplo ahora presenta otra faceta. Le vimos en un semiclásico, pero ahora viene al ambiente urbano, a los jóvenes. A lo contemporáneo, o Sí. más contemporáneo, ¿no? Me gustó el hip hop ese. Exactamente, es un hip hop que también él es de las cosas que conoce, pues es un tipo joven, pero también eso de irse a lo clásico, ¿no? A traer también de lo de que ya fue, pero aquí nos va a presentar un video con un tema que hace 4 o 5 años fue muy escandaloso, sonó mucho, Ujú. se llama Believer, pero esta es la versión de David Tapia y la presentamos aquí en el radiófono, maestro. Aquí está el lanzamiento.
vamos a pasar al siguiente asunto, que es hablar de la muerte en el Popol Vuh. Para ello, invitamos desde su despacho o donde él disponga a hablarnos por la plataforma Zoom, doctor Antonio Durán Ruiz. Le doy la bienvenida y los buenos días. A ver si nos capta. La muerte en el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas. Bueno, bye. Sí, Bueno, doctor, bye. ¿cómo está usted? Buenos días. Queremos una narrativa sobre la muerte, cómo lo veían los mayas y según el Popol Vuh. Ya le estamos viendo, ¿eh? Ya lo vemos, pero tiene mutado su micrófono. Active su micrófono. Pero sí está el maestro Martínez saludando con su anuncio de que si se le descompone su bocho, maestro Baldo. Sí, como no, ahí está el maestro Fernando Martínez, que ya pronto iremos por ahí a saludarlo, y porque él es especialista en Volkswagen, pero pues su carro de la marca que sea también se lo arregla, ¿eh? Y muy recomendado además. Yo tengo un carro de paletas. Ah, pues también, ¿cómo ¿Sí? no? Por lo menos le comen las paletas, maestro. Bien. A ver, ¿ya tenemos al doctor? ¿Se Se salió? salió. Tenemos al... Bueno, entonces demos paso rápidamente porque hay comunicación con 3 intervinientes hoy. El doctor Pablo Chávez Mejía, que también está hoy pasando lista de asistencia en el radiófono del 10 de abril 2021, año Piscis. ¿No? ¿Con quién estamos ahí? ¿Con el doctor Pablo Chávez? Ah, bien. Pero Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Sí nos oye? ¿Le activaste el audio del Zoom? Sí, ¿va? Sí, es que ha de haber algún problema de red, maestro. Puede ser porque se ve que hay... Sí, está intentando conectar el audio, dice ahí. Sí. Bueno, ¿de qué nos va a hablar el maestro Chávez Mejía? Parece que es de emigración y... A propósito de sí. tantos niños, ¿verdad? Que han... Sí, Pero seguridad ¿cómo? nacional. Yo no dejaría que alguno de mis hijos, tengo 7, se fueran solitos y ahí nada más a la buena de Dios. Al algarete, ¿no, ¿Pero maestro? por qué será? ¿Tal vez es la pobreza extrema? Pues no sé, habría que ver un estudio socioeconómico ahí en Centroamérica, porque la mayoría son niños centroamericanos los que están emigrando y se van solitos. No sé si ellos dentro de su pobreza se reúnen entre una bolita de 10 o 15 y dicen nos vamos, no le avisamos a papá y a mamá y vámonos, ¿no? Porque quizá esa sea la mentalidad. No creo yo que como padre alguno de ellos le diga sí, vete, ¿no? O váyanse. No creo. Pero digo, sobre todo porque a lo que se exponen, ¿no? En el camino, en las autoridades y tantas cosas que pueden traerle peligros a estos niños. Se puede perder la vida. Y son niños desde 7 años que andan ahí hasta más pequeñitos, ¿no? Había más de 20 y tantos mil allá en Estados Unidos ya ahí en un lugar donde los tienen, ¿no? Imagínense cuántos niños, ¿no? Todo el mundo se ha preocupado por ese asunto. Sí, maestro. Queremos hablarlo con un experto en derecho, el doctor Pablo Chávez Mejía. Pero bueno, no logramos por alguna falla más bien del sistema. Internet, Sí, creo que es Internet que nos de está la fallando. Internet. Bueno, pero ¿qué le parece si nos vamos rápidamente al tema que ha causado una gran sensación en todo el mundo relativo a que se mostró a toda la Ya sociedad está conectado. el antiguo Egipto y sus momias, 22 ¿A quién momias. tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Al doctor Pablo Chávez? A ver, quiero verlo en la pantalla. Muy bien. Sí, doctor, no logro ver su rostro, pero su voz A ya ver. está aquí. Y Vamos desde a luego, estar, como ¿ya? usted es el disertante, lo vamos a dejar para que tome posesión No, de ahí está ya. esta transmisión. Y además de fondo tiene hasta Queen, vaya, rubor. Buen día, doctor. Mucho gusto, adelante. muy buenos días. Gusto en escucharlos. Gracias.
transmigración o migración? Es la migración y la seguridad nacional. Vamos a aumentarle un poquito de volumen a su micrófono para que toda la sociedad que está oyendo, no solo aquí, sino en Filipinas, en España, le escuchen, señor mío. Adelante. Muy bien, a la hora que digan, comenzamos. Ya estamos en el aire y estamos en el hogar de muchísimos amigos. Muy bien. Pues entonces vamos a darle entrada al tema de la migración y la seguridad nacional. Es un tema muy importante porque México como país se ha caracterizado a través de la historia como un país generoso y un país de solidaridad internacional. Hemos recibido, si recuerdan, en la época de Lázaro Cárdenas, en los años 30, a los niños de Morelia, cuando fue aquella dictadura de Francisco Franco, muchos españoles emigraron hacia México y se les dio pues gran cabida. Posteriormente, con la dictadura de Pinochet en los años 70, hay una emigración también de chilenos y México abrió las puertas. Siempre ha sido un país generoso de solidaridad internacional. En 1979 hubo un caso muy controvertido cuando se recibió al Shah de Irán, ¿se acuerdan? A Mohammad Reza Pahlavi, cuando cae el sistema de Irán, y en ese entonces se dice que Henry Kissinger, que era secretario de Estado, ¿no? En Estados presionó Unidos a México para que le diera asilo político al Shah y estuvo acá también, y se le atendió, ahora sí, como rey. Sí, entonces, era un rey. Sí, pero ya había depuesto, Sí, porque, lo habían pues, tirado, lo derrocaron, cierto. ¿no? El Ayatollah Khomeini. Sí. Y después, en los años 80, cuando empiezan las guerrillas en Centroamérica, hubieron muchos refugiados de Guatemala, del país hermano de Guatemala y de El Salvador. Entonces, si empezamos a hacer una historia, México ha recibido de manera generosa a muchos migrantes, a exiliados y asilo político. Tanto es que en 2019, el último refugiado político pues fue Evo Morales, que causó Bolivia. mucha controversia, pero si analizamos el país históricamente ha sido así, un país abierto, de puertas abiertas, un país hermano. ¿Qué pasa? El fenómeno migratorio es un fenómeno global, es un fenómeno mundial. No solo se da aquí en nuestra frontera de más de 650 kilómetros que tenemos de Chiapas con Guatemala, son más de 650 kilómetros de territorio abierto. En Europa, ustedes también saben, hay una emigración de africanos, de países también asiáticos, de sirios. Es una desbandada. Este siglo XXI se ha caracterizado por ser el siglo de los movimientos humanos, del movimiento, de la migración. Desde que comenzó hace 20, 21 años, ya el siglo XXI, hemos tenido todo ese fenómeno migratorio. Ahora, ¿por qué vinculo el tema de emigración y la seguridad nacional? México tiene una ley de seguridad nacional. El Estado mexicano tiene la obligación de vigilar sus fronteras, tiene la obligación de supervisar la paz y tranquilidad en el interior de la nación. Entonces, cada estado federado, como lo es Chiapas, también es coadyuvante dentro de sus facultades legales de apoyar a que haya armonía y paz social, y eso coadyuva a la seguridad nacional, a que tengamos un Estado de Derecho vigente. Ahora, ustedes saben que ha habido olas de migrantes, caravanas masivas que se han ido pues de una manera disuadiendo, porque estamos en una época de pandemia mundial. Ahora, cuando un ser humano ingresa al territorio nacional, sea cual sea su nacionalidad,
tiene derecho de gozar de los derechos humanos que se ofrecen. Sin embargo, para que el Estado mexicano pueda cumplir con esas garantías, debe tener las condiciones necesarias para ofrecerlas, para que después no se le señale que es un Estado que está violando derechos humanos. Y uno de los derechos humanos más valiosos después del derecho a la vida es el derecho a la salud, el derecho a la protección a la salud. Ahora, México reformó sus leyes el año pasado, 2020, las leyes migratorias, y ahí se ve la generosidad del Estado mexicano para que los niños, las mujeres que están en tránsito puedan ser atendidos, puedan ser asistidos de todas las formas, salud, psicología, educación. Pero lo que debemos tomar conciencia, tanto como autoridades, ciudadanos y los propios migrantes, es que en este año y el año pasado no son favorables para el tránsito, ¿sí? Peligran su propia vida, su salud, por las condiciones de la pandemia, las condiciones económicas, sociales y también de violencia. Por eso, la seguridad nacional es muy importante para México. Los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Joe Biden ha estado replicando constantemente, y la embajada de los Estados Unidos está sacando desplegados donde dice una exhortación: no vengan, por lo pronto no vengan. O sea, no es que se niegue a Estados Unidos a recibir a los asilos o refugiados, pero no es el momento. O sea, por la pandemia se tiene que entender. No hay Eso es condiciones, parte dice de lo usted. que yo quiero abordar. Lo escucho, doctor. No hay condiciones epidemiológicas, sanitarias más bien. Creo que esa Así es. la respuesta. Sí, entonces esa es una de las causas que debemos estar conscientes los ciudadanos mexicanos, las autoridades y los propios migrantes, porque acá en la frontera de Guatemala, pues creo que todos hemos estado por ahí. Es una frontera abierta, o sea, no tenemos una barda, un muro, ¿no? Como la frontera norte. Acá la mayoría del flujo migratorio pasa por el río Suchiate o bien por la selva, y constantemente están traficando personas, traficando también armas, y puede ser también tráfico de estupefacientes. En sí, el fenómeno migratorio es un problema social, pero a nivel mundial, ¿sí? No lo debemos solamente enfocar de que aquí en Chiapas tenemos el problema del flujo, no, eso es en todos los países está sucediendo, porque la migración la motivan muchas causas. Primeramente, la pobreza, ¿no? Las condiciones para tener una vida digna, mejorar la calidad de vida, esa es una de las causas, la pobreza. Otra es también los cambios climatológicos por desastres naturales. Hay gente que se ha quedado ya en terrenos devastados, ya sea por sequía, por inundaciones, y que ya sus tierras propiamente quedaron inservibles. Otra es la inseguridad y la persecución de la delincuencia. Entonces también hay gente que está amenazada y todo. Y son todos esos motivos que fluyen en la migración. Los que salen del país son los emigrantes, ¿verdad? Y ya cuando llegaste al país eres un inmigrante. Emigras cuando sales y llegas. Y cuando ya te estableciste, eres un inmigrante. Y a todo el fenómeno es un fenómeno migratorio. Ahora, tenemos leyes nosotros acá en México en materia de migración, hay leyes migratorias, hay gente especialista en eso, y créame que cada vez son más favorables. O sea, los pactos que tiene México, los tratados internacionales, son muy benevolentes. Cada vez México extiende la mano de manera generosa para apoyar a mujeres y niños, a gente con discapacidad y con situaciones de vulnerables. Por ello, México se sigue caracterizando por ser un país solidario, pero de momento las condiciones no se dan. Eso es lo que se debe entender, que no se están dando. Y por eso
Leí por ahí que Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ya contactó con nuestro presidente para brindar algunos apoyos de carácter técnico, de carácter económico, Sí, de para inversiones. poder frenar y ayudar a la vez para que ese flujo migratorio sea seguro y con, o sea, condiciones de salud. Sí, muy Lo humanos, escucho, ¿no? doctor. Muchas gracias al doctor Pablo Chávez Mejía. Su tema hoy, migración. Le esperamos en próximos programas porque él es un disertante ya miembro del panel. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buen día, Pablo. Un abrazo para todos. Hasta luego, doctor. Señoras y señores, ha ocurrido que en Egipto no se había visto algo igual, sino desde 1881, el que movieran es que serán, permítanme todavía, joven, quiero hacer el pie de entrada. Es el inicio de un ritual, voy a llamarlo así, que pasó hace 7 días en el Cairo. Trasladan 22 pues Restos, momias. sí, momias, Sí. momias de reyes, Ujú. entre ellos Tutmosis, Amenhotep, Seti. Son 22 en total, pero no aparecen ni Akenatón ni Nefertiti, Ujú. porque ellos fueron señalados como soberanos herejes. Pues recuerde usted que Akenatón cambió, ¿verdad? Sí. El mundo de dioses que había por uno solo, Ajá. pero lo acabaron, destruyeron su historia, sus estatuas. Sí, Por eso, sí, todo vestigio de él. sí, solo 22 se movieron ahora, desde Ramsés 1, 2, 3, 4 hasta la dinastía sexta. Estuvo Ramsés, es decir, fueron los hijos de los Sucesores. hijos del primer Ramsés. Y de esto que nos ha causado una tremenda sensación. Yo estuve en Egipto, enterado de que es algo trascendental, pues le pusimos la atención esta semana y traemos esto para que el público juzgue y vea que no es un ritual nada más. Parece ser que hay algo en el fondo, el desfile o la procesión de los faraones. Ellos le llaman parada, ¿no? Parada como desfile. Sí, exactamente. Pero fue tan solemne y lleno de matices color oro que causa una admiración. Imponente era eso. Palabra. Sí, Ahora sí demos paso y luego comentamos el asunto. muy bien.
Damos la bienvenida a Luis R. Gordillo M cuando termina este sumario del desfile de los faraones, ¿no? Así es, efectivamente, cimbró al mundo en realidad, paralizó las actividades allá en Egipto, porque pues desde la época de los faraones no se había vivido allá en el Valle de los Reyes una cosa como esta, un desfile de estas momias pues ancestrales y símbolo del poderío faraónico, pues que van a su nueva morada. Por cierto que, según un pensador egipcio que se hace llamar Iflisen del Mar, dice que casi las pocas veces que han sacado una momia a un nuevo sitio, ocurre una guerra en ese país. Bueno, otra guerra más. Imaginemos ahora que fueron movidas tal cantidad de momias. 22. Exactamente, prácticamente 2 docenas de momias en un desfile que por supuesto también tiene el objetivo de reactivar el turismo en una nación que, como todas, ha sido severamente golpeada justo en el sector turístico, y pues obviamente la conservación y las mejores condiciones del estatus de las momias está implícito, pero sí, activar el turismo es otra cosa. Sí, debo decir una cosa final sobre este tema. El periodista español Nacho Ares, autor de muchos libros, pero el último se llama El sueño de los faraones, él dice que cree que no iban las momias ahí porque una momia tiene que estar en un clima, Sí. en un mini clima, y el carro pues va caminando, y fueron como unos 3 kilómetros más o menos del museo Sí, viejo, antiguo, al al nuevo nuevo, museo. ¿no? Entonces él dice, yo creo que no las llevaron, nada más que se trataba de dar una impresión tan solemne e imponente que lo logró el gobierno Sí, egipcio. se logró. Esperemos que pues bien sea que hayan ido o no las momias en ese desfile, pues obviamente el mantenimiento de esos restos. Yo recuerdo que cuando fue descubierta la tumba del rey Tut y finalmente se abrió el sarcófago, dicen que había telas que se veían impecables, después de 3000 años se veían como nuevas, pero en cuanto las tocaron se hicieron polvo, ¿no? Le entró el oxígeno, Sí. ¿no? Entonces sí, copiaron muy bien los catafalcos, ¿cómo se llamaría? Porque sí se veía un carro bien hechecito, todo Sí. como ese en Egipto. Yo he estado ahí, así que Sí. les juro que quedé admiradísimo. Después, analizando con otras gentes más especializadas, como el maestro Ignacio Ares, el periodista e investigador español, él dice que copiaron todo, lo hicieron similar todo a lo que hay allá en el escondrijo real de los faraones. Habría que haber estado ahí, pero sí, Sí. es impresionante lo que hicieron. De verdad sí logró el impacto que se buscaba. Maestro, veo que hoy le pusieron a usted un escenario más bonito, o cada día hay cosas mejores con Baldo Góngora. Sí, efectivamente, esto es una vista panorámica de este centro turístico, del cual hablaremos un poquito más adelante a profundidad. Es Boca del Cielo, un lugar hermoso en la costa chiapaneca, y vamos a dar muchos detalles de este lugar tan precioso, Boca del Cielo en Chiapas. Y tenemos a alguien esperando. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Tenemos ya con nosotros al doctor Durán. Ah, doctor Antonio Durán Ruiz. El tema del maestro es la muerte en el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. ¿Cómo está, maestro? Hasta hoy volvemos con usted Hola, a ¿cómo casa. están? Bien. Muy buenos días. Es un gusto, placer volver a estar aquí con ustedes. Ahora la vez pasada habíamos hablado sobre José Alfredo Jiménez cuando estuvo en Acala, Ajá. 1972, febrero. Bueno, ahora es otro tema. La Usted muerte es un de Popol mayista, Vuh. un mayista reconocido y respetado. Por lo que va a decir hoy nos obliga a mantenernos en silencio. Bueno, en realidad soy un diletante de la cultura mesoamericana y de la cultura maya, y sobre todo de la literatura, porque mi formación es en el campo de las letras.
de la literatura, de las expresiones literarias fundamentalmente. Bueno, la muerte, ¿cómo era la muerte? ¿Es distinta a la actual visión? Sí, por supuesto, hay visiones distintas sobre la muerte. Precisamente mi curiosidad mi interés sobre cómo aparecía la muerte en el Popol Vuh surgió cuando yo tenía alrededor de 20 años. Bueno, yo venía de una familia de pescadores de la costa de Tonalá, y una concepción, pues ahí eran cristianos, mis padres, un cristianismo elemental, los valores elementales, pero una concepción de la muerte pesada, que nos pesaba mucho, con el sentimiento del pecado, de las faltas, del castigo. Así fue educado, ¿no? El castigo después de la muerte. Cuando yo leí el Popol Vuh, apareció una muerte muy simpática, una muerte que me caía bastante bien. Entonces decidí investigar un poco más sobre qué pasaba. Además, los vestigios arqueológicos, en la costa de Chiapas encontramos figuras de barro, fundamentalmente figuras de barro enterradas, y ahí aparecían las figuras de la muerte, pero eran muertes algo simpáticas, algo raras, curiosas, muertes sonriendo. Entonces, bueno, me di cuenta que sí, la muerte que aparece en el Popol Vuh es mucho más simpática que la muerte que nos enseñaron en el cristianismo, al menos de la muerte que me enseñaron, ese más allá en el cual seríamos juzgados y salvados o condenados, pero como seres humanos pues estamos llenos de faltas, de errores. Entonces sin duda dije yo, pues me van a condenar al fuego eterno. Sí, le van a dar su pincho. Sí, ¿Y luego? Sí, de ahí surgió el libro que escribí, se llama La muerte en el Popol Vuh. Se estructuró fundamentalmente a través de algunos temas fundamentales como fueron. Yo observé que la muerte allí y en el mundo mesoamericano aparece como generadora de vida. Y en el libro traté el aspecto del juego de pelota, el sentido de la bajada de los gemelos al inframundo, los gemelos Hunahpu y Xbalanque, que son los héroes, los protagonistas principales, Hunahpu y Xbalanque, los dioses, protagonistas principales del Popol Vuh, que viajan al mundo de los muertos. ¿Cuál es el sentido de esa bajada? También trabajé la función de los huesos humanos, el espacio del inframundo, el Xibalbá, como aparece ahí. También aspectos que tienen que ver con el Chiapas que yo viví, incluso algo del Chiapas actual, que es el llamado y la muerte, la despedida y el viaje. Y concluí con la incertidumbre de la vida. Y cómo esta concepción que aparece en el Popol Vuh y también en los análisis de los cachiqueles, incluso en el título de los señores de Toconecapán y Rabinal Achi y análisis de los cachiqueles, ¿sí? Esa concepción aún aparece en la literatura posterior. Esta base yo la percibo en por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Creo que una de las bellezas de Pedro Páramo es el haber incorporado el sustrato popular de la concepción de la muerte en su novela, donde obviamente también está la concepción medieval cristiana de la muerte, este sentimiento del no haber adquirido la redención, no haber adquirido el perdón,
almas todavía cargando el pecado, ¿no? Entonces están me parece a mí, estos dos pasados allí presentes en Pedro Páramo, que le dan una fuerza profunda a esa novela. Bueno, pero pregunten ustedes. Luis, le quiere preguntar algo. Sí, ¿cómo no? Sí, bueno, más que una pregunta, es un comentario. Justamente una lectura como lo que es el Popol Vuh, un libro tan lleno de simbolismos, tan místico, de alguna forma es inagotable la fuente de búsqueda, y a medida que se va avanzando en su lectura, se pueden ir descifrando cosas. Es un libro para desentrañar, ¿no? Es un libro para escudriñar, Sí. Porque muchas de las cosas que se ven ahí están representando bajo esa visión cósmica que tenía el mundo maya, y lo que parece ser como un cuento, en realidad es una carga de simbolismos que no pueden ser descifrados en una primera lectura o en una segunda lectura. Requiere un estudio profundo. Sí, sí, sí. Para un poco acercarme a la comprensión de Popol Vuh, recorría una serie de estudios antropológicos. Es una lectura, en realidad es una lectura antropológica. Ese libro lo publiqué cuando tenía 35 años, y en realidad fue el primer libro que publiqué, y recurrí a Rafael Girard, Eduardo Matos Moctezuma, a Roman Piñachán, a los estudios de Mircea Eliade sobre religiones, a los estudios del padre Garibay, de Miguel León Portilla, Mario Humberto Ruz, Wow. Entre otros, sí, Mercedes de la Garza, para poder ir entendiendo, penetrando, aproximándome. Estudié en la concepción del mundo, en el mundo olmeca, la concepción de la muerte en el mundo olmeca, en el mundo teotihuacano, la cultura tolteca, la cultura azteca. Cuando Cuauhtémoc cae prisionero y va con Cortés y le dice, dicen que dijo: señor Malinche, he hecho cuanto estaba en mis manos en favor de mi pueblo y no puedo más, y vengo con la fuerza ante tu poder. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame. Allí hay una concepción de la muerte. O sea, lo que le estaba diciendo, lo que quería Cuauhtémoc, era que le dieran la muerte del guerrero, Digno. para que pudiera irse con el sol. Honorable. Dicen que Jacinto Pérez Chistot, Jacinto Pajarito, El pajarito. cuando Pajarito, sí, aquí el chamula, ustedes recuerdan que a él lo pasean por las calles de San Cristóbal, y llevan muchos compañeros de él piedras, ladrillos con que lo van a enterrar, hacen que cabe su tumba, Jacinto Pérez Chistot, Jacinto Pérez Pajarito, y ahí, junto a la tumba, lo fusilan. Pero antes que lo fusilen, pide, eso dicen los cronistas, pide que le permitan decir una oración, y que se lo permiten, y que le ruega al sol, le habla al sol, y le dice: ya pronto seré colibrí, ya pronto te voy a acompañar, ya pronto me iré al oriente, allí seré tu guerrero, allí voy a pelear por ti. Exactamente, era la muerte que pedía también Cuauhtémoc, es decir, para irse con el sol, acompañar al sol.
que lo acompañaban desde el oriente hasta mediodía. Y ahí en mediodía lo acompañaban las mujeres al sol, que tomaban su compañía las mujeres que habían muerto en parto, ¿no? Mujeres guerreras que habían muerto por dar a luz a un niño, y lo acompañaban hasta al poniente. Eran las ciguateteros, las mujeres muertas en parto. Entonces es más o menos ahí, por ahí andaban las dos concepciones de la muerte, la de Pajarito similar a la de Cuauhtémoc. Bueno, doctor, el doctor Hernán León Velasco dice Sí. que morir no es morir. ¿En qué se compara a la visión maya, a la que está diciendo el maestro, Efectivamente, el poeta? en el Popol Vuh, y lo que me pareció simpático a mí es que la muerte muere. Kunapois Balanque bajan al inframundo y allá están los señores de la muerte, y hay una serie de pruebas a las que son sometidos, superan esas pruebas y como son magos, llevan a cabo acciones Engaños. sorprendentes como, Sí. sí, como eso de despedazar un perro y volverlo a unir. Dicen los de Silvalbá, bueno, despedácenos a nosotros también y vuélvenos a unir, a ver qué se siente. Los despedazan y ya no los unen. Entonces, ahí mueren los señores de la muerte. Efectivamente, lo que el Popol Vuh nos está diciendo, bueno, para el mundo maya, lo que se expresa en el Popol Vuh es que la muerte es una apariencia. La muerte es una máscara que porta la vida. La vida será siempre continua. La vida se enmascara de muerte, pero la vida sigue. Solo hay vida. La muerte es una apariencia de la vida. Les comentaba yo, a diferencia del poema Muerte sin fin de José Gorostiza, donde la vida es una máscara de la muerte. La vida es una ilusión. Es decir, la vida es un sueño de la muerte. Muy bien. Para Gorostiza. Sí. Muchas gracias al doctor Antonio Durán Ruiz, académico en la Universidad Autónoma de Chiapas y colaborador permanente de este programa. Gracias, doctor. Muchas gracias. Espero estar nuevamente con ustedes, querido Milton. Un saludos a todos, a Bando Góngora por invitarme, y les mando un fuerte abrazo. Qué amable. Bueno, ya tenemos preparado en Venustiano Carranza un reporte del folclore de esa tierra del contador público Antonio Aguilar Tejada. Estaba pendiente, y esto es, maestro, un danzar de los campesinos totiques. Así es. Bueno, vayamos a Carranza.
Entramos ahora en comunicación con el psicólogo clínico Carlos Hiram Culebro Sosa. Espero que ya esté ahí, al menos su nombre ya aparece en nuestras pantallas. Psicólogo, ¿cómo está usted? Buenos días. Quedó congelada la ley de la cannabis índica para usos medicinales y no sé qué tanto. ¿Cuál es su punto de vista? Y cosméticos. Lúdicos. Bueno, señor, le Eso es escuchamos. lo Buenos días. peligroso. Muy buenos días. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2019 había solicitado al Congreso de la Unión que se legislara el uso de la marihuana y de esta manera la Cámara de Senadores estableció una iniciativa de ley tendiente a permitir el empleo de esta sustancia tóxica con diversos fines. En fecha relativamente reciente, esta iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión. En ella le hicieron algunas modificaciones, entre las cuales se contabilizan 17 cambios anticonstitucionales. Así de simple, así de sencillo y así de trágico. Por mencionar algunas, en la actual legislación se permite el uso sin que esté punitivo hasta de 5 gramos de marihuana. En la iniciativa de ley elaborada por los senadores se incrementaba a 28 y los diputados no establecieron cantidad alguna. Luego entonces sería permitido portar los kilos que se quisieran de marihuana sin ninguna sanción penal. Poder fumar delante de otras personas sin contar con la anuencia de ellos, una mínima sanción en caso de consumirla en escuelas, restaurantes, lugares públicos y otros sitios, entre otros errores garrafales. Esta iniciativa con estas fallas fue devuelta a la Cámara de Senadores, en donde había cierta presión para ya someterlo a la Suprema Corte, porque desde tiempo atrás se había establecido el 30 de este mes como fecha límite para esta legislación. Había una idea generalizada entre los senadores que afortunadamente no fue finalmente aprobada, en el sentido de que se mandara esta iniciativa con todos estos errores y al reglamentar lo que es necesario hacer, a ir corrigiendo los errores que tiene esta iniciativa. Pero afortunadamente consiguieron el permiso para ampliar el periodo de entrega de esta iniciativa. Iniciativa que de todas maneras implica riesgos desde muy diversos puntos de vista. Si ya con el tabaco y el alcohol como 2 drogas legales tenemos suficientes problemas de salud y en la sociedad, ¿para qué agregar una sustancia más que provoca daños importantes en la salud física y en la salud mental de los consumidores, incluyendo su familia y toda la comunidad? Entonces se ha abierto un compás de espera, pero que en algún momento llegará a su término en el mes de septiembre, y es altamente probable que sea aprobada, con la que nos unimos a Uruguay y Canadá, donde ya está permitido el uso de la marihuana con fines lúdicos. Solo que en Canadá, cuando fue aprobada una ley similar a la que ahora se analiza en nuestro país, se invirtieron más de $80 mil millones para informar a los jóvenes sobre esta disposición jurídica. Y hasta donde se sabe, en nuestro país no hay un solo centavo que se esté contemplando para ello. Asimismo, entre otras fallas, ya lo había comentado en otro programa mi buen amigo Milton, todas las funciones para regularizar incluso la cosecha de esta hierba se asignarían al Consejo Nacional contra las Adicciones, que tiene ya 32 funciones asignadas
y con estas se asumiría todo lo correspondiente a esa iniciativa de ley, se incrementarían, se duplicarían casi sus funciones y no cuentan con los recursos suficientes para absorber una tarea de esta magnitud. Parece ser que en este sentido sí los senadores de todos los partidos están de acuerdo que no debe de agregarle más funciones al CONADIC, al Consejo Nacional contra las Adicciones, que hasta la fecha, así lo dije en aquella ocasión, mi buen amigo don Milton, viene desarrollando una excelente tarea en las funciones asignadas. Usted lo dice, doctor. Yo concluiría que sí va a naufragar la ley. Esta ley que está en manos ahora de los senadores. Septiembre va a ser un periodo de cambios. Van a haber nuevos diputados, pero ya es en el Senado. Ellos seguirán los otros 3 años. Pues yo deseo que así se cumpla su propósito, pero no me siento tan optimista. Temo que vamos hacia una legislación quizás con ciertos frenos, pero no dejará de ser un riesgo, sobre todo para los jóvenes. Está plenamente demostrado que ante el acceso a una mayor facilidad de acceso a cualquier droga, se incrementa el número de sus consumidores. Esto está comprobado en todo el orden. Luis. Bueno, como todo tema polémico, es un asunto que, de acuerdo a la perspectiva desde donde se vea, hay argumentos a favor y hay argumentos en contra, válidos unos, válidos otros, y yo creo que aquí, por un lado, están los elementos puramente referentes al asunto de la salud, el aspecto científico. Esta es una planta, como todas las plantas que tenemos en la naturaleza, tiene propiedades, y esas propiedades pueden ser utilizadas de manera correcta o no. Está por un lado ese asunto, el asunto puramente científico con respecto a las propiedades de la planta. Pero lo que torna polémico este asunto es que pues las personas, cuando se nos pregunta acerca de esto, nos enfrentamos a un dilema de carácter ético o moral, de acuerdo a cómo fuimos educados desde la infancia, el entorno en el que crecimos, algunos muy rodeados de preceptos y principios religiosos, incluso estrictos, y tenemos esa formación y de entrada rechazamos sin entender los otros elementos. Y está el otro, que yo considero más delicado, que es el asunto de carácter político, ideológico, donde unas corrientes toman el asunto desde el punto de vista político para aprobar o rechazar algo por razones de índole política. Es un híjole, un vaivén. Hay muchos elementos que están influyendo y confluyendo para esta toma de decisión. Sin embargo, yo suscribo lo que dice el doctor. Es bastante claro que la actual administración tiene toda la intención de que esta ley pase, y parece ser que la oposición no tiene la fuerza suficiente para detenerla, y entonces pasará. Eso es lo que se ve en el panorama. Lo que no podemos ver ahorita son las consecuencias a las que se refiere, y esto con el tiempo se tendrá que ir armando sobre la marcha. Y el referente más cercano que yo tengo en la mente es lo que ocurrió en los Estados Unidos cuando la ley seca, cuando el asunto fue el alcohol. Pero creo que hay una similitud cuando se pretendió normar esto, y quien entró a tomar el control del alcohol fueron las mafias. Y haciendo ese símil, en México, como el gobierno no ha entrado a controlar esta sustancia, pues quien mantiene el control de esa sustancia son las mafias. Entonces, no sabemos, estamos entrando a un terreno desconocido para nosotros, y yo creo que sí es apresurado salir a aplaudir con fanfarrias y todo, que es una muy buena disposición, o salir con la espada desenvainada y decir que es una terrible. No lo sabemos, será lo que ocurra. Y ahí sí yo no me siento tan optimista como usted dijo, de que las personas que tomen las decisiones a lo mejor tengan toda la capacidad para poder tomar las decisiones más correctas. Todo esto
nos lo enseñará el tiempo. Efectivamente, nada más quisiera argumentar que para cualquier normatividad legal hay que partir de evidencias científicas. Correcto. Y todas ellas apuntan hacia el riesgo que implica. Efectivamente, muchas veces se argumenta lo sucedido con el control del alcohol en Estados Unidos. Sin embargo, hay países actualmente como Suecia, para mencionar tan solo uno de ellos, en donde el control de la sustancia ha permitido abatir su ingesta. Por el contrario, otros en donde hay mayor permisibilidad, como Holanda, pues lo que ha ocasionado es mayor consumo. Entonces, hay que aprovechar la experiencia de otros países de lo que está sucediendo actualmente. Y por último, terminaría diciendo que para cualquier legislación debe de partirse de un respeto a la salud, y en este caso en particular de los jóvenes y los niños, que serían los más impactados por una iniciativa de esta naturaleza. Y es lo que podemos decir al respecto esta mañana. Gracias. Buenos días. Gracias. Es el psicólogo clínico Carlos Hiram Culebro Sosa sobre el asunto de la marihuana, el cannabis índico. Damos paso a lo siguiente, y es una obra del compositor y maestro Francisco Santiago Borrás, desde luego de Venustiano Carranza. Él crea este tema que se convierte después en una danza de la zona de Zapaluta y nuestra también aquí en la capital, en donde, maestro Luis, el galanteo y los motivos mímicos están presentes. Usted decía el otro día que la danza tiene esa expresión del arte de la comunicación corporal. Efectivamente, estas artes nacieron con el hombre. Cuando la humanidad no se explicaba ciertas cosas que ocurrían en la naturaleza, recurrió a la expresión corporal, con la música, la danza, el teatro, representaciones escénicas que tenían el objetivo de comunicar. Y desde los albores de la humanidad se fue diseñando lo que hoy llamamos espectáculo, y lo vemos como un arte asociado al show, pero que en sus orígenes, en sus inicios, tenía carácter ritual. Era un asunto de comunicación con los dioses, para pedir su amparo, para pedir sus bendiciones, o para rogar milagros, que detuviera sequías, que mandara la lluvia, que detuviera el rayo, que detuviera los incendios forestales, aquello que no estaba en el control del hombre. Y entonces por eso se crea esto que se llega a desarrollar al nivel de arte, el poder comunicar a través de los movimientos. Nosotros de pronto vemos a las personas bailando y pues solamente vemos su expresión corporal, pero muchas veces no entendemos que estos movimientos que están haciendo tienen elementos de comunicación. Así es. Entonces aquí está la maruncha, la marunchita o María, que es en realidad el término que aplicó el maestro Santiago Borrás, don Francisco, para cantarle a María la marunchita.
De acuerdo con el guión del productor, hoy tenemos comunicación con España. Ahí en Valencia, España, está Iván Martínez Juan, uno de los muchos investigadores del fenómeno ovni, de las cuestiones, incluso del egipcio. Él ha estado ahí en Egipto y ahora nos presenta un informe sobre un nuevo hallazgo en Luxor. Sí, efectivamente, el gobierno egipcio ha dado a conocer el descubrimiento de lo que es la ciudad más grande que estaba en la época de aquellos grandes faraones y que ahora, pues por el trabajo de excavaciones que han hecho a solo unos kilómetros del Valle de los Reyes, han descubierto esta ciudad y es la ciudad más grande que existió en el Egipto antiguo, y es un descubrimiento maravilloso, porque a la altura de lo que tenemos ahora y con todo lo descubierto, pues se pensaba que ya se vio todo. Pues nos sigue sorprendiendo la naturaleza, la historia, la arqueología, nos siguen dando maravillas. Vamos al antiguo Egipto con Iván Martínez Juan. Importantísima noticia acaba de ser revelada sobre Egipto. Al parecer, han encontrado una enorme ciudad perdida enterrada en los terrenos de Luxor. Esta ciudad ha sido buscada desde hace muchísimos años por aventureros, arqueólogos, egiptólogos, y no la habían encontrado. Se ha catalogado como el segundo descubrimiento más importante de todo Egipto, estando solo por delante la tumba de Tutankamón. La enorme ciudad enterrada, llamada por algunos la ciudad dorada y por otros la ciudad de Atén, el ascenso del dios Atón, podría ocultar muchísimos de los enigmas del antiguo pueblo egipcio. Este descubrimiento se ha hecho en una época en la que se están revelando muchos otros descubrimientos, como si existiese algún tipo de filtro que va guardando los tiempos de publicación de todo esto. De hecho, hace unas semanas aconteció un importantísimo desfile de 22 momias para su traslado a otro museo, pareciendo un extraño ritual egipcio, muy raro, la verdad. En este programa vamos a hablar de estas dos cuestiones, la ciudad perdida y el desfile extraño de las momias del antiguo Egipto. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, un enorme descubrimiento acaba de ser revelado en el antiguo Egipto. Parece ser que han encontrado una ciudad perdida enterrada cerca de Luxor. Y no cualquier ciudad, una de las ciudades más importantes para toda la arqueología egipcia, ya que estaríamos hablando de un asentamiento administrativo, industrial, que podría cambiarlo todo en cuanto a descubrir los secretos del antiguo Egipto. Este hallazgo ha sido revelado por el egiptólogo Zahi Hawass vía Twitter, haciendo un pequeño comunicado que más tarde será maxificado el día 10 de abril en una rueda de prensa. Ya sabéis que Zahi Hawass no es santo de mi devoción, pero así ha sido y este hombre es quien lo ha revelado. La ciudad perdida tiene varios nombres porque fue buscada desde hace muchísimo tiempo, muchos años atrás, por aventureros, investigadores, arqueólogos, egiptólogos. Todos ellos buscaban este asentamiento. También la llamaron ciudad dorada, la ciudad perdida, pero su nombre pertenece a el ascenso de Atón, la ciudad de Atén, relacionándose con el dios solar Atón y Akenatón. Pero realmente fue fundada por Amenhotep III en el año 1391 hasta el 1353 a.C., es decir, que tiene aproximadamente unos 3.400 años. En principio, los arqueólogos estaban buscando otras cosas, no se esperaban encontrar esta ciudad perdida. De hecho, estaban excavando entre los templos de el rey Ramsés III y Amenhotep III, y buscaban el templo mortuorio de Tutankamón. La sorpresa fue enorme cuando descubrieron que esta ciudad estaba allí enterrada bajo toneladas y toneladas de arena.
Fijaos, el descubrimiento es tan importante como el propio descubrimiento de la tumba de Tutankamón. De hecho, lo están catalogando como el segundo descubrimiento más importante de todo Egipto, de todos los tiempos, por el valor que se puede extraer de este asentamiento administrativo industrial. Los trabajos de excavación empezaron en septiembre del año pasado, año 2020. No penséis que la descubrieron ayer y la han revelado hoy, no. Parece ser que ellos ya sabían de esta existencia, en septiembre la encontraron, empezaron a excavar y por ahora lo que nos han dicho es que han encontrado diversos objetos de la vida cotidiana del antiguo Egipto. 3 áreas enormes enterradas enfocadas a la alimentación y la construcción industrial. Las imágenes revelan en sí una serie de construcciones hechas en adobe que forman unas murallas de aproximadamente unos 3 metros, pero la ciudad está totalmente enterrada y faltará mucho tiempo para descubrir la totalidad de esta ciudad perdida, la ciudad Aten, el ascenso de Atón y todo ese misticismo que hay con la figura del dios solar. Como os he dicho, Zahi Hawass va a presentar muchos más datos en una rueda de prensa el día 10 de abril y dice que va a otorgar un montón de detalles sobre este descubrimiento y vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que revelan. Y como ya sabéis y muchas veces lo he dicho, Zahi Hawass yo creo que sabe mucho más de lo que cuenta, que tiene, digamos, varios descubrimientos secretos del antiguo Egipto y que los va filtrando poco a poco en pro a enaltecer el turismo en Egipto. Y es una estrategia que hemos estado viendo desde hace muchos y muchos meses atrás. Acordaos de que hace no sé si un mes y medio, hice un videoprograma diciendo, acordaos de este programa porque dentro de un tiempo nos van a revelar algo enorme sobre Egipto. Y hemos acertado. De hecho, no era difícil fallar porque estábamos viendo que habían un montón de noticias sobre Egipto del estilo, encuentran 100 tumbas, ahora 200 tumbas nuevas, ahora no sé cuántos sarcófagos. Hicimos un seguimiento y todo apuntaba a que se estaban guardando algo bastante importante y así hemos acertado. Si no, mirar el vídeo porque en el vídeo de las tumbas que hicimos hace un tiempo lo decíamos abiertamente. Y esto refuerza mucho más mi propia teoría de la filtración de secretos del antiguo Egipto, que ellos saben muchas cosas y poco a poco van liberando. Cuando yo estuve en Egipto, en la Gran Pirámide, uno de los máximos representantes de la arqueología en cuanto a la zona de Giza nos reveló que tenían anuncios que iban a hacer posteriormente, 2 o 3 semanas después de mi viaje, sobre unos sarcófagos que tenían elementos de jade, algo importantísimo. Y así fue. O sea, la teoría de la filtración es totalmente real. De todas formas, vamos a estar muy atentos a lo que descubren en esta ciudad enterrada, la ciudad perdida, y os seguiremos informando. De todas formas, en esta rueda de prensa y en todos los datos que van a ir lanzando, van a haber muchos que se los van a guardar. ¿Quién nos dice a nosotros que quizás han encontrado algún tipo de objeto que cambia la historia y lo han guardado en esas excavaciones? Por eso van antes, tienen que ir filtrando esa información, guardando muchas cosas y liberando poco a poco lo que han encontrado. Aún tenemos pendientes historias por descubrir sobre la gran cámara oculta en la Gran Pirámide, detectada por radiación cósmica con una máquina que analiza los muones, partículas de radiación cósmica que chocan contra la densidad, descubriendo falta de densidad y cavidades. Pero eso son otras historias, hay mucha filtración al respecto. No quiero acabar este programa sin mencionar una cosa. El día 4 de abril, 22 momias reales fueron transportadas desde el Museo Egipcio en Tahrir al Museo Nacional Egipcio de la Civilización Fustat. Lo hicieron en varios convoys, en un montón de coches, pero muy bien adornados con esos sarcófagos, y todo parecía una especie de ritual donde estuvo presente el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Un ritual muy raro. Si tenéis ocasión de observar las imágenes del desfile,
me recordó ligeramente al desfile de San Gotardo, del túnel aquel famoso, pero esta vez se notaba en el ambiente aquellos rituales, esa magia egipcia del antiguo Egipto. De hecho, todo acabó en una especie de obelisco gigantesco, en una escena ritualística de enorme poder. Claro, es importantísimo esto. De hecho, se hizo otro desfile hace 140 años atrás, en 1881, donde los faraones egipcios fueron llevados a El Cairo desde Deir el-Bahari. Y eso fue hace 140 años. Parece que en esas tradiciones la magia, el ritual se cumple. Imágenes impactantes de esa visual, esa magia que nos transportaron a épocas remotas. Pero bueno, amigos, aquí tenemos la información de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y, como siempre, os mando un cálido abrazo y que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias a Iván Martínez Juan. Ustedes pueden localizarlo en Facebook o en YouTube con granmisterio.org. Es un hombre que nos merece respeto por su valiosísimo aporte y su juventud, maestro. Así es, un investigador que pues se ha abocado enteramente a estos asuntos que requieren de especial atención y pues se ha vuelto un experto en esas materias. Yo estuve hace 40 años, el 21 de marzo, en Egipto, claro, en Luxor, que es, hay que tomar un tren hasta la punta de esa nación, y en mi opinión sigue siendo la misma, de que las pirámides de Giza, la de Keops, ¿no?, Miserino, etcétera, pues no la hicieron personas de esta sociedad nuestra, sino seres que seguramente con una tecnología sumamente avanzada realizaron tantas cosas que aún no hemos descubierto. Según Benítez, que fue el primer libro que yo leí de la pirámide, o después me guié por otros 2 textos de Piazza y Smith, que es lo que me llevaron hasta Egipto, por el interés de saber, bueno, esa gran civilización, de dónde y cómo. Y mi conclusión es esa, de que seres de otras esferas vinieron y colaboraron con la humanidad de la Tierra, porque pues papiros y ladrillos de adobe es lo que hacían en esos tiempos, hace unos 4,000, 5,000 años. Bueno, esa es mi visión. Algún día, cuando ya esté, como decía el profesor, el doctor, que estemos ya en la inmortalidad, tal vez podamos descubrir la verdad. Saber qué ocurrió. Sí. Bueno, maestro, ya la ciudad de Tuxtla tiene hoy un ritmo del tránsito vial muy fuerte, porque, bueno, toda esta semana comenzaron ya finalmente a hacer el puente gigante que va a abarcar, pues, no sé, unas 5 cuadras. Creo que es bastante más largo, es el paso a desnivel. Por lo menos el cierre de vialidades abarca 26 calles. Mucho, ¿verdad? Sí, desde la 14 poniente a la 12 oriente, o al revés, de la 14 poniente a la 12 oriente. Entonces son 26 calles que están siendo cerradas en estos momentos por las obras. Sin embargo, bueno, programada un trabajo de 8 meses, que en el mes de noviembre ya estará habilitada para el uso de la ciudadanía. Y bueno, toda esta espera finalmente pues será benéfica, como cuando se construyó el libramiento o los libramientos, que igual durante mucho tiempo la ciudadanía se vio afectada, pero ahora son muy útiles para desfogar el tráfico de la parte central de la ciudad. Y bueno, Protección Civil hizo llegar un video que vamos a mostrarles ahora para que vean las alternativas que tienen para, si pretendían o normalmente transitan por el libramiento, ahora ya no se puede. Entonces Protección Civil está informando de cuáles son las alternativas para poder transitar. Vamos a ver este video de Protección Civil. A la ciudadanía en general se le informa que debido a la construcción del paso a desnivel vehicular, estará cerrada la circulación del libramiento sur de la 8ª Poniente Sur a la 17 Poniente Sur. Para quienes circulan normalmente por la zona, les sugerimos como vías alternas de circulación vehicular sentido oriente-poniente las siguientes rutas:
Desviación sobre la calle Central Sur hacia la 9ª Sur o a la avenida Central Poniente. O bien optar por las calles 2ª Poniente Sur, 4ª Poniente Sur y 6ª Poniente Sur hasta la 9ª Sur o a la avenida Central Poniente. Bueno, ¿cómo le hace usted, maestro Luis, para ir al diario de Chiapas, que está en el periférico sur, justo por la llama de Colosio? Sí, exactamente. Pues yo lo que normalmente hago es transitar sobre Libramiento, prácticamente desde la zona de lo que era aquella tienda, ¿cómo se llama? La tienda amiga, Mayor de Víveres. Lo que de era don Oscar López. De don Oscar López, Sí. todo el Libramiento hasta allá, hasta el nuevo Sí llega edificio. al diario de Chiapas. Y eso es lo que normalmente hago, pero ahora bueno. que se ha bloqueado el uso, entonces ahora lo que hago es ir al centro y del centro, o sea, rodear todo, porque parece ser que sobre el Libramiento del servicio de transporte pues está entrando hasta cierta parte, luego baja una callecita, caminan, regresan, pero todo mundo lo está haciendo, entonces se conflictúa mucho. Entonces yo mejor me voy directo al centro y del centro rodeamos para llegar hasta allá, hasta el área el periódico. Entonces hacemos más tiempo, tomamos doble transporte, pero es la manera más rápida que tenemos en este momento. Le debemos, maestro Luis, una explicación al público sobre lo que tenemos de fondo hoy aquí en el radiófono. Sí, efectivamente, en esta mañana el maestro Guibaldo Góngora nos ha deleitado con esta imagen bellísima de Boca del Cielo. Bueno, esto es un área de lo que es le llamamos aquí en el estado la regionismo costa. Es muy cercano a la ciudad de Tonalá y es un puerto turístico que es el segundo destino de playa más importante de nuestro estado. El primero es Puerto Arista. Lo curioso de este lugar es que forma parte de lo que conocemos como Istmo de Tehuantepec, pero esta parte es la parte que corresponde geográficamente al estado de Chiapas. Boca del Cielo lleva este nombre porque cuando se entra a esta área, a esta zona, pues es como si se entrara al cielo, ¿no? Entonces como la entrada al cielo, entonces se le dio este nombre Boca del Cielo. Y el bello color celeste, azul. Es una maravilla porque incluso ahí confluyen aguas de ríos que bajan de las montañas de la Sierra Madre de Chiapas y ahí está el mar. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros ininterrumpidos de playas que solamente en algunas zonas, en algunas áreas, se va uno encontrando con esteros, con zonas que interrumpen esta belleza de playas. Pero bueno, también por allí tenemos una enorme cantidad de pastos, porque la ganadería es la segunda actividad de la gente de esta zona. Obviamente la primera es la pesca, el turismo también son de lo que vive la población de esta zona, pero es una maravilla. Cuando ustedes vengan a Chiapas, visiten Boca del Cielo. Es un lugar maravilloso, es un destino de playa y es la naturaleza en su máxima expresión. Es una de las maravillas. Siempre decimos, en Chiapas tenemos todos los climas y tenemos todos los atractivos naturales. Lo único que no tenemos es nieve, no tenemos zonas nevadas, pero incluso tenemos algún área que ya se las mostraremos más adelante, que incluso le llamamos la Suiza mexicana, porque sí tenemos clima frío, no tan frío para llegar a la nieve, pero también tenemos climas fríos. Entre tanto, en destino de playa, Boca del Cielo, en la región Istmo Costa, se lo recomendamos mucho, partiendo ahí de la ciudad de Tonalá. Gracias. Bueno, damos una bienvenida al doctor Rincón Acebo, que en esta oportunidad tiene que atender otros asuntos y ha hecho el esfuerzo para llegar aquí y podamos cerrar el programa con él. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, contento de estar por acá, haber llegado sin poder chocar, evitando chocar, un problema avanzar por la ciudad. Ya no hablo más porque tenemos que optimizar tiempo. Exactamente, estamos con el tiempo, entonces vamos por favor con la primera imagen. Podemos decir que sin salud social, ¿qué lograste?
Te mueres, se mueren, dañas, destruyes. Pasamos a la siguiente imagen porque esta la presentamos el sábado pasado. Esta diapositiva es profunda. Todos nos sentimos como Superman, todos nos sentimos que porque Jesús resucitó, vamos a resucitar. En la doctrina cristiana, de hecho, se dice que eso es lo que va a ocurrir. Pero lo que usted, amigo del público, debe saber es que no vamos a resucitar ahora. Y si el COVID nos mata, no vamos a resucitar al tercer día como ocurrió con el mártir de Nazaret, ¿no? Entonces, sí es importante entenderlo, que el asunto de la enfermedad es serio. Aún queda por ahí gente que sigue pensando que no lo es. Y hay casos extremos. Yo quiero citar el caso de Miguel Bosé, un hombre muy famoso a nivel mundial, cuya madre murió a causa del COVID, pero él sigue sosteniendo que no existe y que su madre no murió de eso. Incluso en una entrevista que tuvo ayer o anteayer con un periodista, obligó al periodista a retirarse el cubrebocas porque él no cree en estas cosas. Cada quien es libre de creer lo que quiera, pero la gente sigue muriendo por millones en este mundo. Entonces, es un asunto a tomar en cuenta, y estos que están muertos no están resucitando al tercer día, maestro. No, y aparte de eso no podemos volar ni respirar bajo el agua, entonces tenemos que tener gran cuidado con los niños. Los niños piensan por todo lo que miran en la televisión y que piensan que todo es cierto, piensan que es magnífico, y no es así. Exacto, y es muy importante lo que dice la parte final. Cuando el daño es grave en el COVID-19, no se reparan los tejidos. Estas secuelas que quedan, estos daños permanentes que quedan, los daños a los pulmones, los daños a otras partes del cuerpo son tan graves. Esta semana estaba leyendo un artículo sobre una nueva secuela que se ha descubierto y que la tiene 1 de cada 3 que han enfrentado el COVID, y son problemas ya de carácter mental. El cerebro queda dañado. Bueno, y no sabía cuál era, pero sí podemos encontrar que mucha gente sin daño aparente. Tengo un amigo de 54 años que sin tener COVID de repente empezó con un daño cerebeloso y un daño a otras cosas. Parece que hubieran daños que se producen en gentes asintomáticas. Exacto, porque y es que bueno que lo comenta el doctor, porque muchas personas piensan que ser asintomático significa que no tienes la enfermedad, pero tienes la enfermedad. Lo que no presentas son los síntomas que típicamente se asocian a la enfermedad, pero es una enfermedad que está dentro y sí provoca secuelas. Y esta que han descubierto en esta semana apenas, habla acerca de estados depresivos, habla acerca de situaciones que ya son de índole mental, pero que quedan con las personas. La depresión, independientemente, es la gran enfermedad de la civilización. Sí, pero aquellas personas que nunca han tenido depresión en su vida, cuando enfrentan el COVID, después resulta que tienen... esto es una cosa que se ha descubierto como parte de estas nuevas secuelas. Vamos con la siguiente imagen, por favor, para seguir comentando. ¿Qué evitará que mueras? ¿La sensatez o la vacuna? Esta diapositiva muy sencilla a nivel de... Cuando la puse antes de ser publicada en el diario, la puse en internet, causó un alto revuelo, y una compañera patóloga me dijo la sensatez, concordó conmigo. Entonces el artículo del lunes va a ser la continuación de esto, las conclusiones y todo eso. Y es muy acertado, porque sigue habiendo, repito, gente que no cree en esto, que incluso ni se interesa en la vacuna, pero creo que es sensato. Como yo lo dije antes, hay gente a la que le dicen, mira, tómate jengibre con miel, 4 limones servidos en agua caliente, y la gente lo hace. Y por alguna razón, no sé si es un asunto placébico o algo, pero la gente se siente fortalecida. Bueno, la vacuna es algo similar. Haz de cuenta que la vacuna es eso. Úsalo, te servirá. Y si la vacuna no es útil ni te sirve, no te dañará. Entonces, la sensatez. Hay que ser sensatos. Entonces tenemos el caso que reportan de 2 personas de nuestra edad que mueren a consecuencia de su hija, que es médico. La hija está grave. Tenemos médicos muertos, vacunados. Y piensa uno que con la vacuna ya quedó uno.
No es cierto. No es cierto. Entonces, tal vez no habían pasado los 2 meses y yo sigo con la idea de que yo no me quería vacunar, me vacuné, pero tampoco me voy a estar pensando de que la vacuna me va a provocar un cambio en mi genoma que va a ser mortal. O sea que estamos tan bombardeados. Si uno que medio está enterado lo ponen a uno en crisis, la gente que no tiene la menor idea, parece como en la política, como te hablan de derecha, como dicen a la izquierda, y como puede ser esto, puede ser el otro, y entonces el chiste es la sensatez. Así es, al final de cuentas muchas personas eligen por lo que más les llena, y puede ser que no sea lo correcto, pero bueno, es justamente como una decisión política, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. A ver, esto es interesante porque esto tiene que ver con la columna de Arte y Cotidianeidad, pero tiene una conexión con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? La muerte. Sí, o aprendes o mueres, este es el punto, ¿no? Por eso sí es importante exponerse a la información. Hay personas que dicen, yo ya no quiero saber nada, ya estoy hasta acá, ya me tienen harto, ya no quiero ni oír. Pero la ignorancia nos puede llevar directamente a la muerte. Entonces, cuando vemos a alguien que hizo algo que lo destruyó, lo tenemos que pasar, porque de lo negativo tenemos que aprender. Por ejemplo, yo pienso que cuando quedamos inválidos por una secuela automovilística o de caso que sea, eso te va a enseñar y no se te va a borrar, nunca. Así es, exacto. Y ahora, si tú lo ves a esa persona que quedó así y a pesar de eso es lo mismo y que hacen lo mismo, eso ya es autodestructividad. Y lo peor si eres allegado y si estás conviviendo, y hay casos de esos. Efectivamente, y lo lamentable es, y lo has comentado en tus columnas con mucha frecuencia, el hecho de que las personas van a las playas, van a vacacionar, van a juntarse, no se cuidan, no se protegen, y luego llegan a casa a contaminar a las personas con salud más endeble por razones de edad o de enfermedad, terminan muriendo, y muchas veces ni se dan por enterados que ellos provocaron la muerte del ser querido. También hoy publiqué una nota en el periódico de un hermano de un médico que, pues molesto, enojado ante las fotografías de la gente en playas y demás, él publicó una foto, hizo no es un collage, solamente juntó 2 fotos, una foto de gente en playa y una foto de su hermano doctor, que tras haber estado combatiendo el problema del COVID, falleció. Y toma una foto de su hermano que estaba pues entubado, y él dice, él murió por imbéciles como ustedes. Es duro, es fuerte, es difícil, para muchos pudo haber sido agresivo, para muchos incluso puede no ser cierto, o que él está equivocado o exagerando, pero solamente quien está viviendo el dolor de la muerte de un ser amado, que se expuso tanto al virus por cuidar a gente que estaba muriendo y a gente que no se cuidaba, que hay una ironía en esto. Hay una diapositiva muy interesante de una persona que está intubada y tiene toda la espalda quemada. Hijo, bronceadito, murió bronceadito. Pues amigos, hay que tener mucho cuidado, hay que seguirnos cuidando. Quisiera enlazar esto y terminar con esto, doctor. Si son tan amables de ponerme el mapa COVID. Esto es el informe del día de ayer, viernes, donde ya llegamos a 9.411 casos en Chiapas, 6.849 recuperados, ya 789 muertos, lo cual nos lleva a un número de aproximadamente 2.000, poquito más, que en este momento están enfermos en el estado. Y el día de ayer este número habla de 21 casos. Esto es triste porque ya habíamos bajado de la frontera de los 20, que habíamos estado teniendo por algunas semanas, ya habíamos bajado a 12, a 14, pero bueno, regresan las vacaciones de Semana Santa, que empezaron apenas entre jueves y viernes, y ya el lunes el gobernador estaba diciendo, entraron 16 personas a hospitales, y estos 16, pues todavía no son los de las vacaciones, doctor. Así es, y entonces ahorita estamos a 7 días de empezar a ver los de las vacaciones. Efectivamente, ya estamos a
a días de ver los efectos de la gente que se fue a infectar a estos lugares públicos y bueno, más dolor se avecina, y para la gente que no toma su responsabilidad, pues serán más armas para seguir hablando en contra de nuestro sistema de salud, en contra de nuestros médicos, en contra de nuestros gobernantes, pero no en contra de sí mismos por no haberse cuidado. Recordemos que el único que conserva la salud es nuestro cuerpo, y el único que domina al cuerpo para hacerlo es nuestra voluntad, y lo único que hace que actuemos diferente es nuestra sensatez, cordura, prudencia, o el sinónimo que le tratemos de denominar. Decisión puramente individual. Gracias, muchas gracias por su atención, por su compañía en esta emisión del Radiófono, esta revista cultural y artística que semana a semana lleva el talento y la realidad de Chiapas a todo el mundo vía web, bajo la dirección del maestro Milton Hernández Moguel. Agradecemos en los controles al maestro Guibaldo Góngora, a Emanuel, que ha estado con nosotros también, y pues esperamos vernos aquí la próxima semana. Y que estemos sanos. Agradecemos la participación como cada semana del doctor Jorge Alberto Rincón Acebo, a quien le invitamos a que lean sus columnas de lunes a viernes en el Diario de Chiapas, y yo soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, bien, pero amenazo con volver. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono.